buenas tardes, mi nombre es Milena Buglioni y hoy yo les voy a dar la clase de adolescencia. Bueno, vamos a dar una definición para poder empezar esta clase. Vamos a decir que la adolescencia es una transición del desarrollo entre la infancia y la adultez que implica cambios físicos, cognitivos y psicosociales importantes. ¿Entre qué edades? Entre los 10 y los 24 años. Según lo diga la OMS o según lo diga la ONU, la OMS, la adolescencia habrá entre los 10 y los 19 años y la juventud, según la ONU, va entre los 15 a los 24 años. ¿Sí? Como toda transición, la adolescencia tiende a traer oportunidades y riesgos. Esta transición del desarrollo para muchas sociedades son comunes, pero para otros le dan ciertos ritos. Vamos a tomar un ejemplo que saqué del libro de psicología de Papalia, que es el libro de base para esta clase de hoy, y que nos cuenta que, por ejemplo, que hay las tribus apaches celebran la primera menstruación de una niña con un ritual de 4 días, que incluye cantos que duran desde el amanecer hasta el atardecer. Para nosotros esto es algo inviable, ¿sí? En otras sociedades el paso de la niñez a la adultez no es un suceso único, es un largo periodo conocido como adolescencia, en el cual vamos a tener cambios físicos, cognitivos y sociales importantes, ¿sí? Cuando hablamos de pubertad, vamos a definir cómo es el proceso mediante el cual la persona alcanza la madurez sexual y la capacidad para reproducirse. Vamos a seguir con nuestra diapositiva y vamos a dar subperiodos, ¿sí? Para poder ir clasificando a esta adolescencia. Vamos a hablar de una adolescencia temprana, de una adolescencia tardía y de una juventud plena. Cuando hablamos de la adolescencia temprana, vamos a decir que se desarrolla entre los 8 a los 10, 14 años, donde vamos a encontrar una madurez biofisiológica y sexual. En este periodo es el inicio de la adolescencia, que se caracteriza por un crecimiento físico rápido y por cambios sexuales que se posibilitan la reproducción, que es lo más importante. Este inicio es variable según el género, la edad, la etnia, la herencia y la nutrición que tenga esta persona. En las mujeres generalmente ocurre 2 años antes por lo general que en los varones. Más o menos la primera menstruación en la mujer va a ocurrir a la misma edad que la madre. Cuando hablamos de pubertad precoz, quiere decir que se inicia a los 8 años aproximadamente, ¿sí? Y esto va a requerir de una atención especial, porque generalmente está relacionado con problemas endógenos. Como dijimos, después tenemos la adolescencia tardía, que va a ocurrir entre los 15 y los 19 años, donde vamos a encontrar una madurez psicológica, intelectual, y cuando hablamos de juventud plena, ya llegamos hasta los 24 años, donde ya la madurez va a ser social y relacional. Vamos a continuar con eventos que ocurren a nivel de la pubertad. A nivel de la pubertad vamos a tener el estirón de este crecimiento. ¿Qué ocurre con este crecimiento? Este crecimiento es repentino, es rápido, es desigual de todas las partes del cuerpo, ¿verdad? Encontramos a ese adolescente torpe. Aumenta la longitud y la densidad ósea. Generalmente se hace de distal a proximal. Lo último que crece es el tronco. Hay una desproporción en cuanto a crecimiento. Las manos y los pies crecen más que los brazos. Los ojos aparecen problemas de refracción. Bueno, todo esto es hasta que se vaya acomodando, ¿no? Otra cosa que pasa también es que la nariz y la boca por ahí crecen diferente, entonces se pierde todo lo que es asimetría. En cuanto a la acumulación de grasa, vamos a mencionar que en las mujeres, la acumulación se da generalmente más en los muslos y en la cadera, en cambio en el varón, en la espalda, en el brazo, en el tórax superior. Entonces va a aparecer lo que es el nuevo esquema corporal, la nueva imagen corporal. Ahí es donde vamos como quinesiólogos a tener que hacer mucho hincapié, porque todo este despertar de este adolescente, va a traerle inconvenientes, ¿sí? Generalmente van a hacer deportes, no tienen bien su autoestima, van a aparecer todos estos trastornos de lo que es el esquema corporal, una clase, que ya creo que todos la vieron, que la dio Marcelo. Entonces acá tenemos que hacer referencia a este tema que es muy importante. En cuanto al crecimiento de los órganos internos, van a crecer los pulmones, ¿sí? Va a haber más capacidades a nivel volumen y frecuencia respiratoria.
más volúmenes pulmonares, también va a crecer el sistema linfático, su tamaño, por lo que disminuye, bueno, todo crece en esta etapa, como les dije, vamos a tener que enfermedades respiratorias, los asmáticos pasan a ser alérgicos generalmente, en cuanto al corazón, mejora la capacidad aeróbica, en las glándulas sudoríparas, bueno, las glándulas sebáceas y las secretoras del olor de la piel es lo característico, va a aparecer algo muy conocido por todos que es el acné, ¿sí? A nivel de rostro, y esto, bueno, a veces es algo que los trauma de estos adolescentes, entonces hay que hacer mucho hincapié en todo este tipo de desarrollo para poder ayudar a este adolescente en su evolución. Vamos a ver también que va a haber como tercer propuesta, una madurez sexual. Esta madurez sexual tenemos caracteres sexuales primarios y caracteres sexuales secundarios para poder subdividirlos, ¿no? Que no sea más fácil. Cuando hablamos de sexuales primarios, esto va a estar relacionado con la reproducción. ¿Sí? Va a aparecer la menarquía y la espermarquía. La menarquía generalmente es anovulatoria, es dolorosa, lo que produce muchos cambios en el humor, ¿sí? En la primera menstruación en la niña. Y la espermarquía es la primera eyaculación en el varón, es una posición nocturna que generalmente se dice que es pequeña e infértil. Aparecen los caracteres sexuales secundarios, el vello púbico y corporal, los hombres se ensanchan, aumenta la talla, como dijimos, aumenta la grasa a nivel de los hombres en las mujeres, aparece el crecimiento mamario, el crecimiento, bueno, cambia la voz en los hombres. Ahora vamos a hablar un poco en cuanto a lo que ocurre con los cambios hormonales, ¿sí? Para esto vamos a mencionar lo que es la adrenarquía y la gonadarquía. La adrenarquía es donde se maduran las glándulas suprarrenales, las glándulas, ¿sí? Y la gonadarquía es donde se produce la maduración de los órganos sexuales. Vamos a hablar de la leptina, es una proteína que informa al cerebro que el cuerpo tiene energía necesaria para iniciar la pubertad. Pero vamos a explicar un poquito más todo esto para que les sea más fácil comprenderlo. Decimos que las glándulas suprarrenales segregan andrógenos durante la primera etapa, en la adrenarquía, y esto ocurre generalmente cuando, entre los 7 u 8 años de edad. El principal andrógeno que se libera es el DEA. Entonces, ¿qué pasa? Crece el vello púbico, axilar y facial. El crecimiento corporal es más rápido, tiene mayor cantidad de grasa en la piel y aparece el desarrollo del olor corporal típico. En cambio, en la gonadarquía, los ovarios de las niñas aumentan la secreción de estrógenos y en los varones los testículos aumentan la producción de andrógenos. Parece que para la reproducción hormonal exitosa es necesario tener una cantidad crítica de grasa corporal. Es acá donde aparece la leptina que habíamos mencionado previamente. Cuando se acumula esta proteína, que es la leptina, en el torrente sanguíneo, es posible que se estimule ¿a qué? Se estimula el hipotálamo y este envía una señal hacia la hipófisis y este indica a las glándulas sexuales que aumenten la secreción de hormonas, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es todo este circuito hormonal, ¿sí? En el desarrollo puberal. Por eso, bueno, acá les pongo un cuadro donde van a ver cuál es el mecanismo de la leptina, cómo esto que va desde la glándula suprarrenal va a intervenir en todos los tejidos de nuestro cuerpo, ¿sí? Es muy importante, si bien es un repaso a nivel de la fisiología, bueno, me pareció importante mencionarlo porque, bueno, es a partir de acá donde ocurren todos los desarrollos. Vamos a continuar hablando del desarrollo del cerebro, ¿sí? El cerebro del adolescente. El cerebro del adolescente está en pleno progreso. En la pubertad y la adultez joven es el momento en el cual ocurren los grandes cambios en las estructuras cerebrales, que se relacionan con ¿qué? Con la emoción, con el juicio y la organización del comportamiento y el autocontrol. El adolescente utiliza ¿qué cosa? La amígdala. ¿Sí? ¿Dónde está ubicada la amígdala? En el lóbulo temporal. Lo sabemos eso, ¿no? Se sabe que participa en las emociones y en las reacciones instintivas. Durante la pubertad hay un crecimiento rápido e importante de la producción de la materia gris en los lóbulos frontales.
Después de este crecimiento rápido, la densidad de la materia gris declina en gran medida en la corteza prefrontal. Y a medida que se podan las sinapsis que no se utilizaban, se fortalecen las que sí permanecen. Por todo este proceso, los adolescentes tienen un menor número de conexiones neuronales que son más fuertes, por lo cual el procesamiento cognitivo es más eficiente. ¿Sí? Entonces tenemos a la amígdala, como dijimos, y bueno, sabemos que los adultos utilizan el lóbulo frontal. Los adolescentes realizan juicios de menos precisión y razonados, y el cerebro está, como dijimos, en pleno desarrollo. Vamos a seguir vamos a la próxima. Acá les puse, un estudio de resonancia magnética para que vayan viendo cómo es la evolución desde los 5 años hasta los 20, donde vamos a observar qué es lo que ocurre en cada lóbulo, en el lóbulo parietal. Sabemos que tenemos la percepción espacial. En el lóbulo frontal vamos a ver las tomas de decisiones. ¿Sí? En el lóbulo temporal está relacionado siempre con la memoria, con la audición, con el lenguaje. El lóbulo occipital con la percepción visual. Me parece importante que podamos ver todo este tipo del desarrollo del cerebro del adolescente, ¿sí? Entonces sabemos que el adolescente procesa la información de las emociones de manera diferente a las del adulto, y bueno, por eso me pareció importante que recuerden que la amígdala, que es esa pequeña estructura que se encuentra en lo profundo del lóbulo temporal, tiene una fuerte participación en las reacciones emocionales e instintivas en el desarrollo del cerebro adolescente. Vamos a hablar ahora algo sobre la salud física y mental del adolescente. Tenemos que mencionar la pediatría, que es la rama de la medicina que estudia al adolescente y a sus enfermedades. Sabemos que, bueno, para hablar algo de los griegos, Hebe es la diosa griega de la juventud, ¿sí? ¿Qué patologías son las patologías de la adolescencia? Vamos a tener una dismenorrea, cefaleas tensionales, es muy común ver las cervicalgias, ¿sí? Los problemas posturales, los trastornos visuales, están los adolescentes mucho tiempo con el celular, y bueno, ahora estamos todos con la computadora, ¿sí? Entonces aparecen los problemas como la escoliosis, la cifosis. También vamos a hablar de patologías crónicas, en cuanto acá, bueno, se los mencioné, el asma, la diabetes, la epilepsia, cardiovasculares, patologías respiratorias. No tenemos que olvidarnos, perdón, estoy muy rápido, de las enfermedades de transmisión sexual, como la gonorrea, la sífilis. Y bueno, sabemos que todos los adolescentes generalmente también no participan demasiado en cuanto a realizar actividad física vigorosa con regularidad, y tampoco tienen demasiadas horas de sueño, ¿sí? Cambia el ritmo en cuanto a los hábitos de dormir. Todo esto hace que aparezcan varios desórdenes. Uno de los desórdenes más importantes, que después lo vamos a desarrollar en otra clase, van a ser los desórdenes de la conducta alimentaria. Por ejemplo, la obesidad, la anorexia y la bulimia nerviosa, ¿sí? Acuérdense que hablamos de la grasa corporal, de cómo intervenía la leptina, todo esto. Bueno, acá después vamos a ir desarrollando en otra clase, como dije, todo lo que es desórdenes alimentarios. También puede haber abuso y dependencia de sustancias, según en el contexto social o cultural donde desarrolle este adolescente. Y es muy importante, bueno, que intervengamos como kinesiólogos en cuanto a la salud física y mental de este adolescente, en cuanto vamos a, por ejemplo, no sé, tomar el dibujo de figura humana para ver cómo está ese esquema corporal, ¿sí? Cuando hablamos del desarrollo cognitivo, ¿sí? Desarrollo cognitivo de la adolescencia, vamos a saber que este adolescente está dentro de lo que denominamos las operaciones formales según Piaget. Según Piaget, está en plena etapa del desarrollo cognitivo y tiene una forma de pensar que es una forma más abstracta. Este adolescente va a tener una jerga adolescente, que es la parte del proceso de desarrollar su identidad independiente, y crean su propio dialecto. Tienen sus propias palabras. A veces a nosotros nos es muy difícil interpretarlos, ¿sí? Entonces dijimos que está en la etapa piagetiana de las operaciones formales, que sería el más alto nivel de desarrollo cognitivo. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, pueden usar la X para representar un número desconocido y pueden aprender álgebra y cálculo, ¿sí? Dijimos que su vocabulario aumenta
ya que los materiales de lectura que tienen son más adultos y emplean términos como por ejemplo, sin embargo, por el contrario, en todo caso, por consiguiente, efectivamente, probablemente para expresar relaciones lógicas. La palabra o los símbolos pueden tener múltiples significados. Hablan, como dijimos, en un lenguaje diferente, tanto con sus pares como por los adultos. A veces no comprendemos lo que nos quieren decir y entre ellos se comunican perfectamente. Esta jerga adolescente es parte del proceso de desarrollo de una identidad independiente. ¿Independiente de quién? De esos padres y del mundo adulto, ¿sí? Estos adolescentes disfrutan de los juegos de palabras y crean su propio dialecto, como dijimos. Y a veces, tenemos que ser alguna figura de apego, como digo yo siempre, porque intervenimos muchas veces tratando de ver sus gestos, porque por ahí no podemos intervenir a través de lo verbal, pero con los gestos y con su expresión corporal, muchas veces podemos ayudar muchísimo a estos adolescentes. Cuando hablamos de discapacidad en adolescencia, también acá es muy importante nuestra intervención, ¿verdad? Vamos a hablar de déficits físicos y de déficits intelectuales. Como déficit físico, no quiero entrar demasiado en lo que es la patología, pero me parece importante que sepamos que podemos tener encefalopatías crónicas no evolutivas, patologías sensoriales, miromeningocele. En cuanto al déficit intelectual, vamos a tener un retardo mental, un trastorno de aprendizaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como kinesiólogos? O qué es lo que por lo menos yo trato de hacer siempre con estos pacientes, ¿sí? Es darle toda la independencia posible. No tenemos que olvidarnos que podemos hacer que estos adolescentes con este tipo de problema tan importante como es la discapacidad, puedan insertarse en lo que es la escolaridad, darles autonomía, que puedan, cuando tienen trastornos neuromotores asociados a problemas cognitivos y emocionales, para brindarles una integración social, ¿sí? A ellos y a su familia, y sobre todo que se puedan insertar en la comunidad, ¿sí? No se olviden que, estos niños adolescentes no han tenido el desarrollo normal desde bebés, entonces cuando llegan a la adolescencia, este retraso madurativo va a ser mucho más difícil y es acá donde nosotros como kinesiólogos tenemos que intervenir. Tenemos que ver cómo está el tono muscular, si es algo, que no sea intelectual, podemos ver cómo está el tono. No todos tienen el mismo tipo de discapacidad, ¿verdad? Hay discapacidades mayores, menores, entonces tenemos que saber ubicarnos, ver en cómo están con el tiempo, con el espacio, cómo es su ritmo, se lo trabaja mucho. A mí me gusta siempre dar ejemplos para que a ustedes les sea útil. Yo en el caso cuando trabajo con adolescentes, trabajo en el suelo, ¿sí? Con esferas, con objetos, para que puedan volver a tocar, para que puedan volver a percibir, ¿sí? Para que puedan ir desarrollando las etapas propias si no han tenido una estimulación temprana adecuada, porque por ahí uno piensa, estos chicos ya tuvieron estimulación temprana y generalmente a veces cuando están en situaciones de extrema vulnerabilidad, por ahí no tienen ese desarrollo o ese aprendizaje o esa estimulación temprana adecuada. Entonces pueden llegar a venir pacientes adolescentes que no hayan tenido esta oportunidad y no tenemos que dejar de darles y de brindarles todo lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Tienen problemas obviamente con su identidad, con su sexualidad, aparecen los problemas en cuanto a lo que es el embarazo adolescente. Imagínense un embarazo en una adolescencia y con discapacidad. Sí, tenemos que orientar a esos papás que muchas veces no saben qué hacer. No es lo mismo, como les digo, un nivel sociocultural óptimo que uno que no ha sido de esta forma, ¿sí? Así que es muy importante que podamos intervenir para ver cómo está ese esquema corporal y cómo está esa imagen corporal. Espero que todo esto les vaya sirviendo. En cuanto al desarrollo psicosocial, vamos a decir que este adolescente está en búsqueda de su identidad, ¿no? En su búsqueda de identidad aparece la sexualidad, aparecen las enfermedades de transmisión sexual, como dijimos anteriormente, aparece el embarazo y los partos adolescentes. Hoy en día en casi todos los hospitales públicos, también a nivel privado, ¿no? Existen lugares para la adolescencia y como kinesiólogos podemos intervenir en todo lo que es la kinefilaxia, la profilaxis, en caso de llegar a tener
un parto, bueno, es adolescente, vamos a poder intervenir enseñándole, bueno, toda la parte respiratoria, todo lo que haríamos con una mamá adulta, ¿sí? Pero ayudándole mucho más en su acompañamiento porque realmente es algo muy complejo. La relación que tienen estos adolescentes que son muy egocéntricos, sí, a esos les parece que nunca les va a pasar nada y bueno, se relacionan a veces bien con sus padres y a veces no se relacionan. Entonces es muy importante que aparezca la interdisciplina. En el caso mío, yo al trabajar en un hospital neuropsiquiátrico, bueno, trabajo con psicólogos, ¿sí? Y trabajo en la parte de anorexia, bueno, de desórdenes del comportamiento alimentario y es muy importante. Les quiero comentar brevemente un caso que tuve hace varios años, fue la primera vez, como decía, que teníamos, bueno, que buscar la identidad, teníamos que darle un DNI a un paciente, a un adolescente, y bueno, era un paciente que era psiquiátrico, no tenía su DNI y para mí fue una experiencia muy importante, se los comento por eso, porque es algo que es la primera vez que me pasó, no sabía cómo iba a ser ese abordaje, fue un abordaje interdisciplinario en el cual, bueno, intervino psiquiatras, psicólogos, porque teníamos que dar diferentes informes para que se le brinde un DNI. Y bueno, no era fácil, yo no sabía qué hacer, no tenía experiencia, entonces consulté con compañeros, con amigos, con colegas y bueno, pude hacer el dibujo de la figura humana, pude buscar todo lo que era lectoescritura, pude dar un informe completo y bueno, después si quieren me van preguntando más, como digo en el vivo de Instagram, y son cosas que bueno, se nos pueden ir presentando, que por ahí no era tan común y bueno, hoy sí como kinesiólogos aceptan nuestra participación, pero también es importante que sepan que para que acepten nuestra participación, bueno, tenemos que aprender todo este tipo de cosas que por ahí no le llevamos mucho al apunte, decimos, bueno, no, ¿para qué el dibujo de figura humana? Y sí, es muy importante porque podemos a través de él, bueno, saber cómo está ese esquema corporal, cómo está esa imagen y, bueno, intervenir en todo lo que sea el desarrollo psicosocial. Acá les puse un cuadro, ¿sí? Este cuadro es con las características biopsicosociales que actúan en edad temprana, media y tardía en cuanto a la prevención del embarazo de los adolescentes, pero lo podemos tomar a modo de resumen para saber qué ocurre, cómo son esos cambios físicos, esos cambios cognitivos, esos cambios emocionales, esos cambios sociales y esos cambios de comportamiento en este desarrollo, en esta transición de la niñez a la adultez, que es la adolescencia. Si tenemos una adolescencia temprana, vamos a ver cómo es la maduración física en cuanto a lo sexual, ¿sí? Con la imagen del cuerpo, como estuvimos diciendo, en pensamiento cómo va a ser concreto, cómo va a pasar a ser después, cómo va a pensar abstractamente en su evolución. En cuanto a los cambios emocionales, bueno, cómo va a ir incrementando esa independencia, cómo se va a ir desarrollando esa identidad, cómo se va a establecer todo esto. En cuanto a los cambios sociales que fuimos diciendo, también vamos a ver, que incrementen la influencia con sus pares, ¿sí? Los adolescentes se relacionan mucho en el colegio con sus compañeros, aparece el bullying, no siempre, pero bueno, puede aparecer. Recuerden que a veces este adolescente, como digo, es egocéntrico, cambios de comportamiento, puede aparecer el consumo de drogas, no siempre, hay que estar muy alertas. Bueno, todos hemos pasado por este periodo, ¿no? Y bueno, hay capacidad para hablar los riesgos reales, eso ocurre ya cuando llegamos a la adolescencia tardía. Bueno, esta clase creo que después me pueden llegar a volver a preguntar lo que necesiten. Como les dije, agradezco la participación. Eh, no se olviden que una de las cosas más importantes es cuál es el cambio de este adolescente. Tenemos que darles su autonomía. Son pacientes que tienen o no, pueden ser pacientes sanos o no, pero simplemente tenemos que intervenir. Podemos trabajar también, como dije, desde el deporte. Vamos a trabajar siempre de lo que es la prevención. Este periodo que se aborda desde la niñez, cuando se inician estos grandes cambios corporales que fuimos desarrollando durante la clase, con los cambios psicológicos que presentan, es un periodo de descubrimiento, de angustia, pero también de grandes oportunidades. Siempre dialoguen con los adolescentes, pregunten, interactúen con ellos, que realmente es muy lindo trabajar con adolescentes y bueno, es algo para ellos, no se olviden de esto, ¿sí? Todos hemos pasado por esta etapa y bueno, ojalá que
les haya gustado la clase. Cualquier duda que tengan me la pueden volver a preguntar en el Instagram. Agradezco la participación y será hasta la próxima.